Hola, soy la doctora Marisa Sosa Garduza. Les traigo la preparación de Reju PLLA y vamos a ver las cosas que necesitaremos para su preparación. Lidocaína al 2%, solución inyectable en ampolleta de 10 mililitros, 2 jeringas de 5 ml. Destapamos nuestro vial, tomamos nuestra ampolleta de solución inyectable y vamos a tomar los primeros 5 mililitros. Que con esta vamos a hacer el primer movimiento de nuestro vial. Cargamos 5 mililitros, tratemos que sea lo más exacto posible y vamos a hacer el depósito de nuestro vial sin movimiento. Y hacemos un depósito lento para evitar burbujas en el producto. Salimos y vamos a hacer movimientos con nuestra mano de manera circular y lo vamos a dejar. Con nuestra otra jeringa vamos a cargar. No se les olvide que deben desinfectar todos los viales que vayan a utilizar. En este caso, el otro producto ya lo teníamos completamente listo. Vamos a hacer la carga de 2 ml de 2 mililitros y vamos a hacer el depósito nuevamente en nuestro vial. Y para completar los 10 ml vamos a poner los 3 ml de la solución inyectable. Entonces colocamos los otros 3 ml en nuestra solución. Y salimos. Aquí necesitamos hacer movimientos de manera circular para que vayamos teniendo una mezcla homogénea. Una vez que tenemos nuestra mezcla homogénea, la vamos a dejar en un tiempo de reposo de 3 horas para su aplicación. Les expliqué los pasos del protocolo a seguir. Vamos a hacer una limpieza con el agua micelar. Posteriormente a nuestra limpieza haremos la marcación de la aplicación de nuestro producto Reju PLLA y al término de la aplicación limpiaremos nuestra cara con antiséptico y posteriormente si ha quedado alguna marca de los marcadores o los plumones que vayamos a utilizar de manera facial, volvemos a limpiar con solución micelar. Al término hacemos la aplicación de nuestro sérum para llevar a cabo masaje de 5x5x5. ¿Qué es esto? Es un masaje que vamos a realizar por 5 minutos, 5 veces al día, por 5 días. Es un proceso en el que vamos a ayudar a la estimulación de nuestro producto a que tenga una expansión y una distribución de manera homogénea y pueda distribuirse de la mejor manera. Al término de nuestro masaje vamos a hacer la aplicación del protector solar y hemos terminado nuestro protocolo de Reju PLLA. Preparación de nuestro paciente para la aplicación de Reju PLLA. Haremos la limpieza con nuestra agua micelar, en el cual vamos a hacer la remoción si trae maquillaje, impurezas, a que la piel quede perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuos. Posteriormente a eso, hacemos una aplicación de antiséptico y la marcación de la aplicación del producto. Una vez que hacemos la aplicación del producto, hacemos nuevamente una limpieza con antiséptico y posteriormente a eso, si quedan algunas marcas de plumones o lápiz de lo que hayamos utilizado para la marcación, podemos volver a utilizar el agua micelar para hacer el borrado por completo. Al término, haremos la aplicación de nuestro sérum para llevar a cabo el masaje 5x5x5.
¿Cómo es esto? Vamos a llevar a cabo un masaje con técnica de drenaje que va a ser durante 5 minutos, se va a realizar 5 veces al día durante 5 días. La importancia de este masaje es de llevar a cabo la distribución de manera homogénea del producto en toda nuestra cara para que tenga una distribución favorable. Una vez que hemos terminado con el masaje 5x5x5, haremos la aplicación de nuestro protector solar y hemos terminado nuestro protocolo. En un pad facial vamos a distribuir una cantidad suficiente. Podemos presionar para que quede completamente húmedo y la vamos a pasar en todo el rostro de nuestra paciente. De un lado del pad va a ser de un lado de la cara y del otro lado y damos una última pasada de un lado y posteriormente giramos para el otro lado. Y con eso hemos retirado todas las impurezas de nuestro paciente. Una vez que la piel se encuentra seca, cierra tus ojitos por favor, vamos a hacer la aplicación en manera de rocío del antiséptico para que podamos llevar a cabo la marcación. En este momento pueden ocupar ya sea lápiz, plumón, lo que a ustedes se les haga mucho más fácil. La intención de la marcación es que aprendan a distribuir los 5 puntos que van a estar utilizando de cada lado de la cara. Recordemos que la dilución de Rejupe LLA es en 10 mililitros y tenemos que distribuir 5 puntos por cada hemicara. Muy bien. De la aleta nasal hacia el trago va nuestra primera línea. Vamos a hacer 2 líneas de separación del trago y vamos a hacer nuestro punto de entrada. Aquí vamos a marcar 5 vectores. ¿Ok? Entonces aquí vamos a distribuir 1 ml. Posteriormente a este, sobre la misma línea, sobre el ángulo mandibular, el segundo punto, donde igual vamos a hacer 5 vectores. Posteriormente, en nuestra línea media pupilar, vamos a hacer un punto central y vamos a trabajar 5 vectores. Y vámonos al ángulo del canto interno del ojo hacia el reborde mandibular y vamos a hacer un pequeño punto que lo podemos trabajar de manera retrógrado para llevar a cabo esta línea. Muy bien. Y nos vamos a ir a la zona temporal en donde vamos a hacer un punto de entrada y vamos a trabajar un vector que pueden ser 3 hacia arriba y 2 hacia abajo. Aprovechando nuestro ángulo, podemos trabajar uno por debajo del borde mandibular y hacer una pequeña distribución a nivel del cuello. Todo va a depender de la necesidad que tenga nuestra paciente. Vamos a hacer nuestro punto de entrada, vamos a hacer un punto, una pequeña punción, una papulita de lido y posteriormente con esta misma agujita, porque es el calibre de nuestra cánula, vamos a hacer la entrada. Una vez que hicimos nuestra pápula y nuestro punto de entrada, con nuestro producto que son 5 ml ya cargados y nuestra cánula, vamos a iniciar la aplicación y la distribución en los 5 puntos que hemos marcado. Hacemos la presentación de la cánula a nivel de la dermis.
Hemos aplicado la mitad de producto en la mitad de la cara derecha. Podemos observar una reposición en tercio medio, en fosa temporal y en reborde mandibular. Hay una mejora en la reposición de tejido. Si nosotros llegamos a ver este resultado al término, debemos decirle al paciente que esto se va a potencializar en un lapso de 4 a 6 semanas. Recordemos que ese es el intervalo que debemos de tener entre cada aplicación.
Hemos terminado nuestra aplicación de Reju PLLA. Posteriormente a eso hicimos nuestra limpieza con agua micelar. Vamos a colocar nuestro antiséptico, cerramos los ojitos en técnica de rocío y ya tenemos listo nuestro sérum. Acuérdense que este sérum es para hacer un masaje firme con movimientos firmes y vigorosos con la intención de hacer la distribución correcta y adecuada, siempre de la línea media de la cara hacia fuera. Y vamos a empezar con lisajes ascendentes del reborde mandibular, tercio medio y tercio superior. Podemos trabajar igual de esta manera con ambas manos para hacer la distribución de nuestro producto. Este masaje lo van a realizar durante 5 minutos, 5 veces al día por 5 días. Muy bien. Voy a aclarar ciertas dudas que llegamos a tener en la práctica mientras estoy haciendo el masaje y cumplo el tiempo. Me preguntan, ¿puede llegar a afectar la aplicación de algún producto? No afecta. Si yo tengo mi punto de entrada completamente limpio y cerrado, esto es que no tenga un sangrado activo. Si lo hay, debo de cubrirlo a manera de que no vaya yo a tener ningún contacto y evitar una contaminación que se nos llegue a hacer algún tipo de absceso. Muy bien. Posteriormente a que hemos realizado el masaje, debemos de aplicar nuestro protector solar. Al término de nuestro masaje, nuestra paciente va a quedar ligeramente con un rubor y un calor. Esto es un proceso completamente normal de la bioestimulación que empieza a realizar Reju PLLA, ya que sabemos que es un bioestimulador a base de ácido poliláctico que nos va a ayudar con la regeneración celular, va a restaurar nuestras células de colágeno y elastina para mejorar la apariencia y evitar la flacidez de nuestra piel. Nuestro último paso para terminar el protocolo de Reju PLLA es la aplicación de protección solar. Hemos colocado 5 spots de protección solar para distribuirla y terminar nuestro protocolo. Recordemos que la aplicación debe ser suave y sutil con movimientos circulares y siempre tratando de dejar una capa uniforme. Y la recomendación es que debemos de hacer una reaplicación cada 4 horas y vamos a tener una exposición a luces LED o la exposición directamente al sol. Hemos terminado.